Vamos a aplicar las funciones trigonométricas. Tenemos este triángulo rectángulo en el cual únicamente tenemos tres datos. Tenemos un lado, que en este caso mide X. Tenemos otro que mide 12 metros y tenemos un ángulo de 20 grados. Lo primero que tenemos que identificar cuál de las tres funciones trigonométricas nos permitirá encontrar el valor de X. Antes de ello, vamos a colocarle nombre a los datos de nuestro triángulo rectángulo. Sabemos que el cateto opuesto va a ser el que está enfrente del ángulo señalado, el cateto adyacente, el que está junto al ángulo señalado, y la hipotenusa, el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo. ¿Para qué vamos a ocupar eso? Bueno, para encontrar los datos y cuál función trigonométrica nos permitirá resolver el problema. ¿Qué datos tenemos? Tenemos un ángulo de 20 grados, tenemos una hipotenusa que vale 12 metros y tenemos un cateto opuesto que mide X. Si nosotros observamos nuestras funciones trigonométricas, vamos a encontrar que las tres nos piden un ángulo. Seno y coseno nos piden hipotenusa. Entonces descartamos ya la función de tangente. Y en este caso vamos a necesitar o debemos de conocer el cateto opuesto, es decir, la función de seno. Entonces vamos a ocupar la función de seno para encontrar el valor de X. ¿Qué es lo que hacemos primero? Sustituimos valores. En lugar del símbolo del ángulo colocamos 20 grados. En lugar de cateto opuesto, X. Y en lugar de hipotenusa, 12 metros. Posteriormente vamos a despejar el 12 metros que está dividiendo, pasa multiplicando al seno de 20 grados. Y entonces nos quedaría de esta forma. 12 metros que multiplica al seno de 20 grados. Va a ser igual a X. Calculamos el seno de 20 grados y nos da 0.342 y lo multiplicamos por 12 metros. En este caso nos da 4.014 metros, es el valor de X. Pero ¿cómo identificamos el seno? Bueno, en nuestra calculadora colocamos, le apretamos en donde dice seno y anotamos 20. Igual y nos da 0.342, que es lo que tenemos anotado aquí. Después multiplicamos por 12 y nos da 4.10, que es el resultado que tenemos por acá. Entonces, de esa manera podemos encontrar el valor de un lado conociendo las funciones trigonométricas. Segundo ejemplo, tenemos un triángulo ahora con los datos de 23 metros de un lado, X del otro y un ángulo de 30 grados. Ya conocemos nuestras funciones trigonométricas y vamos a identificar cuál nos va a permitir resolverlo. Vamos a colocarle el nombre de cada uno de los lados a nuestro triángulo rectángulo. Cateto opuesto del ángulo señalado, cateto adyacente al lado del ángulo señalado, e hipotenusa es el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos un ángulo de 30 grados, una hipotenusa de 23 metros, y vamos a identificar como cateto adyacente al valor de X. ¿Cuál nos va a permitir? Identificamos. Bueno, los tres nos manejan un ángulo. Las dos primeras nos manejan hipotenusa, que sería seno y coseno. Entonces descartamos la función de tangente. En este caso nos dan el valor de cateto adyacente, que lo encontramos con la función coseno. Entonces vamos a emplear para este caso la función coseno. ¿Qué es lo que hacemos primero? Sustituimos valores. En lugar del símbolo del ángulo colocamos 30 grados. En lugar de cateto adyacente, la X, que es lo que necesitamos conocer, y en lugar de hipotenusa, 23 metros. Despejamos. 23 metros se está dividiendo, pasa multiplicando. Y entonces nos quedaría 23 metros por el coseno de 30 grados, nos va a dar el valor de X. Calculamos el coseno de 30 grados y sería 0.866, que multiplicado por 23 nos va a dar el valor de 19.9 metros. Este es el valor de X. Otra vez, vamos a usar la calculadora para identificar
de dónde salió el valor de coseno. Tenemos, tecleamos coseno 30 igual y nos da 0.866 y multiplicamos por los 23 metros que vale la hipotenusa y entonces la medida que nos da son 19.9 metros. 346 minutos más tarde. Siguiente ejemplo. ¿A qué distancia se encuentra el niño de Godzilla, que tiene una altura de 120 metros? Godzilla ve al niño en un ángulo de 40 grados. Vamos a emplear algunas de nuestras funciones trigonométricas para poder obtener la distancia que hay entre el niño y Godzilla. Lo primero que hacemos es identificar un triángulo rectángulo y le colocamos sus partes, los datos que tenemos. La distancia, que no la conocemos y que vamos a calcular, la altura de Godzilla y el ángulo con el que ve Godzilla al niño. Le colocamos los nombres del triángulo rectángulo, que sería cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso, tenemos un ángulo, un cateto adyacente, pero no conocemos el cateto opuesto. Estos serían los datos. Los tres tienen el dato de ángulo, cateto opuesto sería el seno y la tangente, y cateto adyacente solamente la tangente. Entonces, para este ejemplo, para obtener la distancia del niño y Godzilla, vamos a utilizar la función tangente. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a sustituir nuestros valores. En lugar del símbolo colocamos 40 grados. En lugar de cateto opuesto, la letra X, que es la distancia en la que vamos a identificar, y la altura de Godzilla como cateto adyacente, que serían 120 metros. Despejamos. 120 pasa del otro lado multiplicando porque está dividiendo y nos quedaría 120 metros por la tangente de 40 grados. Calculamos el valor tangente y nos da 0.839, el cual vamos a multiplicar por la altura de Godzilla. El resultado de la distancia que hay entre el niño y Godzilla es de 100.6 metros. Vamos a verificar con el uso de la calculadora. Colocamos tangente de 40 grados, nos da 0.839, que lo multiplicamos por la altura de Godzilla, que serían 120 metros. Y nos da 100.69, que es la distancia que existe entre el niño y Godzilla. Entonces, la respuesta sería 100.6 metros. Las tablas trigonométricas, bueno, buscamos en la columna de tangente el ángulo de 40 grados y nos da una medida de 0.839. Eso lo multiplicamos por 120 metros y son 100.6 metros.